Bendiciones. Esta es la continuación del capítulo 1 del libro del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan inicia de una manera muy interesante. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esto era lo que yo explicaba en el video anterior, la parte 1 de este capítulo. Me centré en este capítulo, en este versículo, porque es un concepto muy amplio para explicarlo. Para entender las escrituras, para enseñar las escrituras, para estudiar y escudriñar las escrituras, no se requiere de 5 minutos ni siquiera 1 hora. Toma tiempo. Si tú quieres aprender la palabra de Dios, esto más que un querer es una dedicación para nosotros poder aprender de la palabra de Dios. Toma mucho tiempo. Y el que ama a Dios, ama pasar ese tiempo en la palabra de Dios. Bien, en el primer video hablé solamente del primer versículo, que es bien profundo. ¿Por qué? Porque comienza el apóstol Juan diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El apóstol Pablo introduce en su libro este concepto conocido en el antiguo hebreo, entre los judíos de la época, era bien conocido. Si lees un libro que fue escrito hace 2000 años atrás, deben entender que muchas cosas pudieron haber cambiado hasta el sol de hoy. Es como un teléfono, cuando tú usas un teléfono y hablas por mucha gente y comienzan y dicen algo en el principio, y va pasando por varias personas hasta que llega el mensaje al último. Algo pudo haber cambiado en el transcurso, en la comunicación. Entonces, cuando leemos esto con una mentalidad, no a la cultura en que realmente se escribía, vamos a entender mal. ¿De qué estaba hablando? Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando del verbo. Explicaba en el video anterior que el verbo en el griego es logos. Pero Juan no hablaba de logos. En sí hablaba de la palabra, pero si nos vamos al logo, vamos a entender un concepto totalmente diferente a lo que realmente entendía el hebreo que leía esta palabra. El hebreo, cuando leía el verbo, no pensaba en logos, sino en davar, que es la palabra en el hebreo que es paralela a logos, que significa palabra. La palabra davar es la palabra para Deuteronomio. Deuteronomio en el hebreo es devarim. Devarim es el plural de davar. Davar está en modo singular. Davar es palabra, devarim es palabra. Cuando el hebreo escuchaba logos o verbo, él entendía davar. Lo que estaba escribiendo aquí el apóstol Juan era davar, era la palabra de Dios. Es la palabra del Señor, sus palabras. Entonces, este es un concepto totalmente conocido por los hebreos. Cuando ellos entendían palabra, ellos se hacían referencia a la palabra escrita por el Señor, a la palabra que había sido dada a Moisés en el Sinaí y que fue impartida en el Sinaí a las 12 tribus de Israel. Davar tiene un concepto bien amplio en el contexto hebreo. Mencioné y hablé en el primer video de este capítulo de que la palabra davar en el arameo es memra. La palabra memra tiene un concepto amplio. Se utiliza como una personalidad de Dios, como si cuando Dios se manifiesta al hombre, se manifestaba a través de su memra, a través de un mediador. Memra en el arameo se utiliza como un mediador, de que por su memra Él hizo las cosas, que por su memra Él habló a los hombres, de que por su memra Él habló a los antepasados. Y este concepto también lleva como mediador, lleva a ver como el mediador de Dios y los hombres, que el mediador en el antiguo pensamiento, en el pensamiento antiguo se conocía como el memra, se conocía como el davar Elohim, que era la palabra de Dios, se conocía como la diestra de Dios, se conocía como el ángel de Jehová, se conocía como el Sahapanín. El Sahapanín es el que da a conocer el rostro de Dios, que es lo que vemos en Isaías cuando él menciona que el ángel de su faz salvó. Él se refiere al Sahapanín. Si está interesado en esto, mira el primer video. Bien,
Entonces cuando el hebreo lee esto, dice, en el principio era el verbo, vamos a leerlo desde el pensamiento antiguo, del pensamiento, desde la perspectiva correcta, para entenderlo de una manera mejor. En el principio era el dabar, en el principio ya estaba la palabra. Cuando el hebreo lee esto, ellos leen, Berechit allá adabar. Dice, ya estaba la palabra de Dios. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. El dabar era Dios, el dabar de Elohim, el dabar de Dios, ¿no? El membra de Dios, ¿no? Ese por el cual Dios se manifiesta, su palabra, que es perfecta, santa, justa y buena, que es el carácter que nunca cambia, es su palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces cuando el hebreo escucha dabar, ellos lo relacionan con Torah. Entonces cuando tú oyes palabra, ellos van a la Torah. Para ellos esto es un concepto conocido. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Juan primero va a la palabra para mostrar, Juan va a hablar del Mesías. Y lo único que testifica al Mesías es la palabra de Dios. Para ese tiempo no existían los evangelios, se estaban escribiendo, no existían las cartas de Pablo, no existían el Apocalipsis, no existía lo que se conocen en el hebreo como el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento. No existía Nuevo Testamento, no existía en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, cuando la palabra se refiere a la palabra, se está refiriendo al Antiguo Testamento, que es el Tanakh, que es la Torah y la ley y los profetas. Entonces, cuando el pensamiento que quiere transmitir Pablo aquí, Juan, es la palabra. Y ellos entienden por la palabra la Torah, porque la Torah era la ley en la tierra del Señor, que la tierra de Israel. Dice, en el principio era, dice, este era en el principio con Dios, en el versículo 2 dice, sabiendo esto, veamos entonces lo que narra el apóstol Juan en este primer capítulo, que es todo deriva de este concepto, de la palabra de Dios. Todo lo que voy a leer en estos versículos son conceptos conocidos por los hebreos, pero hay un porqué, hay un shock que tienen los hebreos con este capítulo, pero no es este concepto, porque ellos tienen claro este concepto, porque Juan no podía hablar locuras a la audiencia que conocen la palabra. Tienen que testificar. Cuando tú hablas de Cristo, tú tienes que hablar con la palabra y demostrar con la palabra. Por eso, esto es lo que viene a hacer Juan, va a demostrar con la palabra lo que estaba ocurriendo. Miren esto, dice, versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, está hablando de la palabra, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del dabar, de el logos, de la palabra, ¿no? En él estaba la vida, concepto totalmente hebreo. ¿Por qué? En él estaba la vida. Miren lo que dice Deuteronomio 30:19. Dice, hoy mismo hago testificar hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El concepto conocido en los hebreos, ellos conocen la palabra, ellos tienen la Torah, ellos tienen la ley, ellos tienen el Tanakh, ellos tienen los profetas, ellos saben que en la palabra estaba la vida. Entonces, ¿qué viene a decir Juan? ¿Algo nuevo? No dice nada nuevo, dice algo conocido. Ellos dicen, en él estaba la vida, en la palabra estaba la vida. Él es la palabra es la vida es algo conocido para ellos, ¿no? Es un concepto totalmente hebreo, de que en él estaba la vida, en él estaba la palabra. En la vida estaba la palabra. En la palabra estaba la vida. Bien. Sigue diciendo, dice, en él estaba la vida, y la palabra, el dabar, era la luz de los hombres. Otro concepto totalmente conocido. Por eso que otro concepto totalmente conocido por los hebreos. Por eso que David dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino.
Está hablando de la palabra del Señor. Este es un concepto totalmente conocido, dice. En él estaba la vida, en el Dabar, en el Dabar estaba la vida, y la vida o el Dabar era la luz de los hombres. La luz de los hombres es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el que alumbra el camino, es el que da claridad, es el que nos hace ver, el que nos hace discernir en la palabra de Dios. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Otro concepto totalmente hebreo. Todo está derivando de la palabra, todo está hablando de la palabra. Las tinieblas en el contexto bíblico, tinieblas es ignorancia. Entonces, la palabra enseña de que cuando el Señor vino a Galilea, gran luz resplandeció en ese lugar. Y Galilea representa el lugar del reino del norte. Sabemos que el reino del norte, o Efraín, o la casa de Israel, ella fue dispersa entre las naciones. ¿Por qué? Por no aceptar la vida, por no aceptar la Torá, por ir en contra de la instrucción de Dios. Y por no tener instrucción de Dios, vino tinieblas en ella. Es por eso que David dice en los Salmos que aunque pase en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿De qué está hablando él? Esto entra en el contexto donde él huía de Saúl y se encontraba en tierra de los filisteos y en tierra ajena. Y cuando se encontraba en las cuevas, él decía que aunque él salga de Jerusalén, donde se encuentran los maestros de la ley, aunque él salga del monte de Sión, el monte donde se da la instrucción de Dios, aunque él salga de allí y habite en tierra donde no habita la palabra, porque en tierra donde no habita la palabra es tiniebla, aunque él ande en valle de sombra y de muerte, aunque él ande en valle donde no haya palabra de Dios, aunque él habite en ciudades donde no se instruye con la palabra, él no temerá porque él ya conoce la palabra. Y si él conoce la palabra, Dios está con él. Esto es el sentido que toma este versículo. Por eso es que David escribe esto, porque sabemos cuál era el carácter de David. David era conforme al corazón de Dios. David era conforme a su voluntad, a su carácter, a sus normas, a su Torah. Él amaba su palabra. Por eso que David dice en el Salmo 27, una cosa he demandado yo a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su templo, ¿no? Para contemplar la hermosura de Jehová, inquirir en su templo, porque Él me guardará en su tabernáculo en el día malo, y en lo más reservado de su morada me guardará. Entonces David conoce la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, y él dice, aunque pase en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu palabra, aunque no haya palabra allí, no voy a ser influenciado por las tinieblas. Yo influenciaré, porque yo soy luz, porque tu palabra está conmigo. Entonces, David sabía que si estaba la palabra en él, estaba la vida. Y si estaba la vida, había luz y había claridad. Había un modo correcto de caminar. Entonces, la luz en las tinieblas resplandece. Cuando hablan de luz en el contexto bíblico también habla de manifestación, ¿no? Se manifestó la luz en las tinieblas. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, esto es manifestación. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6 dice, hubo un hombre enviado, la palabra enviado es apóstol, que es donde viene el apóstol. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ¿no? Aquí está hablando de Juan, el hijo de Zacarías, ¿no? El que se le llama Juan el Bautista, que es un sacerdote, era un Cohen, ¿no? Juan, el hijo de Zacarías, un Cohen, Juan el Bautista, de este se refiere este versículo. Dice, miren qué interesante lo que sigue, dice, este vino por testimonio. ¿Para qué? Para que diese testimonio de la luz. No dice testimonio de sí. Dice, para que diera testimonio de la luz, la palabra. Para que diera testimonio de la manifestación que iba a dar. ¿Por qué? Por medio de la palabra. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahora, quiero tocar un punto aquí. Miren lo que dice la palabra en este mismo libro
en el capítulo 5, versículo 39. Mire, nadie puede hablar de Dios y testificar de Dios sin la palabra. Dios no tiene testimonio de hombre. Dios no necesita el testimonio de hombre. Cuando tú vas a hablar de Dios, cerciórate de que estés hablando la palabra, de que estés estudiando la palabra, de que cuando vas a hablar de la palabra sea lo correcto, porque tú no das testimonio de Dios. La palabra es la que da testimonio de Dios. Y esto es lo que está haciendo Juan. Juan no está dando testimonio por sí mismo. Él está dando testimonio a través de la palabra de Dios. Es lo que dice aquí. Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Ves que es un concepto hebreo? Ellos sabían, dice, el Señor Jesucristo les decía, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna. Está bien, porque a vosotros, escudriñala, porque a vosotros parece que está la vida eterna. Eso es correcto, escudriñala. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Quién es la que da testimonio del Señor Jesucristo? Su palabra. Él mismo decía en ese contexto que él no necesitaba, que Juan dio testimonio, pero él no necesitaba el testimonio de hombre. Pero Juan no vino por su nombre, Juan vino en el nombre de el Mesías, porque él testificaba la palabra. La palabra es el Mesías, la palabra es el Señor. Él da testimonio a través de la palabra. Miren lo que dice en Hechos 17. Dice, hablando de Pablo, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Esto es algo redundante porque siempre cuando hay una sinagoga hay judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cómo? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Está hablando que por medio de la palabra de Dios. Y muchos dicen que no utilizaban la palabra de Dios, que la palabra ya fue abolida. El carácter de Dios no es quitado. Hay que entender las palabras de Pablo. Dice que él discutía y exponía con ellos. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Cómo él iba a demostrarle a ellos que Cristo era el Mesías sin la palabra? Está hablando con gente que conoce la palabra de Dios. Toda la Torá habla de Cristo. Los profetas hablan de Dios. Todo está cumplido en Cristo. Todo señala al Mesías. Entonces, ¿de qué manera Pablo iba a convencer a la audiencia? Por medio de la palabra. ¿Cómo tú vas a testificar de Cristo si no utilizas la palabra? Porque estamos utilizando ahora que filosofía humana. Estamos utilizando conceptos fuera de la Escritura. Mira lo que dice en ese mismo pasaje en el versículo 11. Dice, y estos eran más nobles. Estamos hablando cuando estaba en Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren lo que hacían ellos escuchaban a Pablo y decían, bueno, lo que él dice está interesante, vamos a buscar la palabra para ver si lo que él está diciendo es verdad. ¿Qué hacemos hoy? Viene cualquiera persona, se monta en un púlpito, te dice, abre la palabra, porque somos tan arrogantes, solamente leemos un versículo y decimos que tenemos un rema de Dios y hablamos algo totalmente fuera del contexto. La gente aplaude y dice, wow, un hombre de Dios, qué palabra, y ni siquiera son capaces de abrir la palabra para ver si lo que dice el hombre es cierto. Él simplemente te está guiando para que tú leas la palabra, para que tú estudies la palabra. Pero si no abres la palabra de Dios, ni siquiera para ver si lo que están diciendo es correcto. Y es por eso que cuando hablamos de Dios, hablamos algo totalmente fuera de contexto. Algo que no está en la Escritura. Tienes que ver e ir a la palabra. Esto es bíblico. Esto es bíblico. Cuando iban a la sinagoga, ellos compartían unos con otros. Ahora no, ahora solamente uno puede hablar y el otro no puede opinar. Y hemos sacado esto totalmente fuera de contexto porque esto viene de los romanos, de los católicos, que ellos nada más tenían el derecho de leer la Biblia y los demás no tenían el derecho de saber cómo es lo que estaban leyendo. Y hemos adoptado esa misma costumbre porque no vamos a la historia.
Y ahora no podemos, ahora si una persona se levanta y dice, pero esto no lo dice la Escritura, y ya lo sacan de la iglesia. Pero esto es lo que hacían antes. Ellos refutaban con la palabra, si tú no decías lo que decía la palabra. Por eso que este estudio es versículo por versículo. Si tienes dudas, te estoy leyendo la palabra. Por eso dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Él no era la palabra, pero él venía a dar testimonio de la palabra. La luz es la palabra. Aquella luz verdadera, dice el versículo 9, que alumbra a todo hombre, concepto totalmente conocido por los hebreos. Ellos están leyendo aquí y dicen, no entiendo. Dice, venía a este mundo. Ya comenzó a cambiar la cosa. Ellos dicen, wow, ¿qué pasó? Viene este mundo. Pero si ya la luz la tenemos en la palabra. Ellos dicen, bueno, si ya vino, ya la luz la tenemos, ya la conocemos. Pero va a tomar un giro totalmente diferente. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció a Ginosco. Ginosco tiene que ver con una relación, con una experiencia para conocer. Tienes que conocer por medio de una experiencia. Entonces aquí está hablando en términos generales, porque el versículo 11, aquí está hablando de términos generales, dice, al mundo, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Está hablando de totalmente su creación. No está hablando solamente de los judíos, aquí habla en términos generales. Pero el mundo no le conoció, dice el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Un versículo mal interpretado porque utilizan esto para decir que son los judíos. No, a los suyos vino se refiere al mundo, a la creación. Porque él está yendo hoy en día a casas y le rechazan. A los suyos vino, a su creación, a lo que él hizo a su imagen y semejanza. A ellos vino y a ellos no le recibieron y no le reciben aún, a muchos no le reciben. Aquí no está hablando solamente de los judíos. Si tú rechazas la palabra de Dios, estás rechazando a Dios. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es otro concepto totalmente conocido por ellos. Dice que, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ok, en el concepto antiguo, para la época en que se escribía esto, ellos entendían esto, que cuando tú predicabas, cuando tú enseñabas, porque ellos enseñaban la palabra, cuando ellos enseñaban la palabra de Dios, que es la Torá, que es la ley, que es el Tanakh, la ley y los profetas, en ese momento era eso. No estoy diciendo que el Nuevo Testamento no sea la palabra, es la palabra de Dios. Pero en ese momento lo que se referían era eso, al Tanakh, a la ley y los profetas. Cuando ellos enseñaban la ley y los profetas, siempre decían, ¿en nombre de quién enseñas? Cuando ellos decían en nombre de quién enseñas, te referían a su maestro. Por eso que ellos decían, bueno, yo estoy enseñando en el nombre de tal maestro. Había antes una escuela que se llama la escuela de Gilel y la escuela del Chamaí. Dice, en nombre de Gilel, yo estoy enseñando esto porque yo vengo de la escuela de Gilel, ¿no? Que Gilel era el maestro de Gamaliel y Gamaliel era el maestro de Pablo. Por eso que Pablo dice, yo he aprendido, cuando tuvo una defensa, dice, cuando yo he aprendido a los pies de Gamaliel, yo soy fariseo de fariseos, he estudiado a los pies de Gamaliel. Él estaba diciendo que él estaba estudiado y hablaba el nombre de Gamaliel. ¿Por qué? Porque era una persona que era reconocido, que era un maestro. Esto es lo que se refiere al nombre, cuando ellos hablan del nombre. ¿En el nombre de quién tú hablas? Bueno, cuando tú dices que el nombre, tú estás hablando del carácter de esa persona. Entonces el Señor Jesucristo vino a enseñarnos realmente qué es esto. Cuando Él vino, a Él le preguntaron, ¿y en nombre de quién tú enseñas esto? Y Él mostró, en el nombre de mi Padre. Él mostró al Padre. Él no fue enseñado por hombre. Él viene del Padre. Él dijo, este es el carácter del Padre. Y el que ama el carácter del Padre, ama el nombre de Dios. Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo en el carácter, Padre, que esto sea en el carácter de Dios, en el carácter de Jesús. Si oras conforme a tus caprichos, conforme a tu vana forma de pensar, al falso concepto de una autoconcebida prosperidad, que no tiene nada que ver con la Escritura, y oras en caprichos personales, no estás orando en el nombre de Dios. En vano es que digas en el nombre de Jesús. La Biblia dice en las cartas de Juan que dice, si oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Porque si oramos conforme a su voluntad, estamos orando conforme a su carácter.
conforme a su nombre. Esto es orar en el nombre de Jesús. Este es el concepto, esto es lo que se refiere a este concepto. Y ellos conocían y entendían este concepto. Miren lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, a los que creen en lo que Él enseñó, a los que creen en su carácter, a los que creen en su doctrina, a los que creen en sus enseñanzas. Dice, a los que hacen eso, no es decir, yo creo en Jesús, no, a los que creen en sus enseñanzas, le dio potestad de ser hijo de Dios. O sea, que si tú dices que tú eres un hijo de Dios y ni siquiera te importa la doctrina del Señor, tú no eres hijo de Dios, porque tú no amas su nombre, tú no amas su carácter. Si tú amas a su carácter, tú indagas, tú buscas, tú te enamoras y buscas y dices, wow, ¿qué es lo que me quiere enseñar el Señor? Y busca, investiga. Esto es amar su palabra. Esto es saber indagar y querer entrar en el corazón del Señor para que Él nos muestre todo lo que es Él. Esto es enamorarse de Dios, es enamorarse de su carácter. Esto es enamorarse de su nombre, enamorarse de sus mandamientos. Indagar, buscar qué quiere decir esto, porque me anhelo, yo quiero aprender. Cuando aprendes, entonces tú aprendes a enseñar. Y dices, wow, y aprendes muchas cosas. Esto es el carácter. Esto es su nombre. A los que creen en su carácter, a los que creen en su nombre, en su forma de ser, ¿no? Dice, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Un concepto totalmente hebreo. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Miren esto. Esta es la misma verdad dicha en tres formas. Entonces este es un recurso muy común entre los judíos de la época para dar a entender que algo es verdadero, para demostrar que algo es cierto, para demostrar una verdad, ¿no? Que era un testimonio de algo, era decir algo en tres formas diferentes. ¿Por qué? Miren lo que dice. Los cuales no son engendrados de sangre, ahí hay una, ni voluntad de carne, van dos, es la misma cosa dicha de diferentes maneras, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, está dando a entender que hay algo que viene que no tiene nada que ver con las manos del hombre. No tiene nada que ver con las obras del hombre, sino que es algo que viene de Dios. Dice, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces ellos dicen, wow. Aquí dice el versículo 14, y aquel verbo, él está diciendo, aquel verbo, o sea, el dabar, el que ustedes conocen de la antigüedad, ¿no? Ese dabar, esa palabra que ustedes conocen como luz, esa luz que ustedes saben que es la lumbrera a sus pies, esa palabra, ese verbo se hizo carne. Aquí es donde el hebreo dice, ya, esto no puede ser. Aquí donde el hebreo dice, no, algo aquí está pasando. El hebreo, cuando escucha Dios, ellos no están escuchando Dios, están escuchando Elohim. Elohim es una palabra de forma plural, pero es singular. Porque todas las palabras que terminan en in, en el hebreo, son plurales. Pero esta no es plural, esta es singular. El que sabe de hebreo sabe lo que estoy diciendo. Porque, ¿cómo saber que algo es plural y cómo saber que algo es singular? Cuando digo maestro, estoy hablando de algo singular, ¿no? Y si digo maestros, estoy hablando de algo plural. Entonces, cuando nosotros hablamos, no decimos Dios, ¿no? Sino que decimos Dios. Entonces, a la hora de decir ellos Elohim, es como si le estuvieran poniendo una S al final. Y no dice dioses, sino Dios. Nosotros no decimos dioses, sino Dios. Entonces, esto es algo que ellos saben. Esto es algo que transversa y tuerce en lo que defienden la doctrina de que hay varios dioses, ¿no? Ellos dicen que Elohim es dioses, pero el que no entiende la gramática hebrea tuerce esto. La palabra dioses en minúscula, cuando está en la escritura, es dioses en minúscula. Se refiere a los dioses paganos, pero cuando está en mayúscula, ellos saben que eso es Elohim, es Dios. Entonces, ese Elohim que ellos tienen en su cabeza, como Elohim, como el Dios, ese Elohim se hizo carne, ¿no? Ese Dios que habló a los padres en los antepasados, el que habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, ese gran Dios Elohim, ese Elohim
se hizo carne, ¿no? Ese Dios que habló a los profetas, ese Dios se hizo carne. Y esto es lo que Pablo llama el misterio de la piedad, el gran misterio de la piedad. Vamos a que dice Timoteo, 1 Timoteo, versículo 3:16. Miren lo que dice. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Elohim fue manifestado en carne, ¿no? Cuando habla de misterio, está hablando que hay algo oculto detrás de un velo. Y todo el Antiguo Testamento tuvo detrás de un velo. Eso es lo que es un misterio. Ellos no logran ver. Esto es lo que querían saber los profetas. Esto es lo que querían indagar los profetas. ¿Cómo iba a ocurrir esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese gran misterio que hablan, que se profetiza? Ellos no sabían. Esto era un misterio. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Por eso que el hebreo no concibía esto. De que ese gran Dios que habló a los antepasados, que se manifestaba por medio del Dabar, por medio del Memra, por medio del Sarapanim, por medio del ángel de Jehová, por medio de su palabra. Esa palabra es, porque ellos entendían que la palabra es Dios. Ellos entendían esto, bueno, que esa gran palabra que es Dios, sí iba a ser un hombre. Ellos no entendían esto. Entonces, esto es lo que él llama el misterio de la piedad. El gran misterio de la piedad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, ese gran Dios fue revelado en carne. El hebreo tenía un problema con este concepto. Él no podía asimilar que ese gran Dios pues se volviera un hombre. No. Mire lo que dice Hebreos, el libro de los Hebreos. Vamos al libro de los Hebreos. Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días, Dios hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí, esto es un concepto que los hebreos conocen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, cuando los hebreos escuchan hijos, el hijo, ellos no lo entienden como nosotros. Nosotros entendemos que el hijo es menor que el padre, pero el hebreo no lo entiende así. El hebreo entiende que el hijo es igual que el padre, que en la ausencia del padre, el hijo tiene la misma autoridad. Es por eso que al Señor Jesucristo, cada vez que decía que era el Hijo de Dios, lo querían apedrar, porque se quería hacer pasar por Dios. Ellos no entienden esto como usted y yo lo entendemos como los occidentales. Ellos entendían que el Hijo y el Padre eran iguales, ¿no? Esto es un concepto totalmente conocido por ellos, de que el Padre era igual que el Hijo era igual que el Padre, ¿no? Miren lo que dice Colosenses 1:15, dice, hablando del Mesías, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bien, ¿cómo es esto? Entender esto de imagen es algo un poco complicado, así que vamos a hacerlo con términos simples y sencillos. Si yo agarro una foto y yo le digo a alguien, una foto mía, y yo le digo a alguien: ¿quién es este? Y él va a decir que ese soy yo. Y yo le pregunto: no, ¿pero quién es este? Y él va a decir que soy yo. Y efectivamente soy yo en una foto. Ese soy yo. Esa es mi imagen. Entonces, ¿qué es lo que es Jesús? Jesús es la foto de Dios. No es que sean dos, ¿no? Él es la foto de Elohim. El Señor Jesucristo es la foto de ese gran Elohim. Ese gran Elohim hecho un hombre. Ese es Jesús. Es la foto de Jehová. Es la foto de Yahweh, es la foto de Jehová. Yeshua es la foto de Jehová, es la foto de Yahweh. No son dos, es uno. Toda la deidad se manifiesta en carne. Toda la deidad se manifiesta en carne. ¿No? Toda esa deidad se manifiesta en carne. Y Jesús tiene en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Eso lo dice Colosenses 2:9, dice: porque en él habita, hablando de Mesías, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando hablamos de deidad, hablamos de la esencia de Dios, ¿no? Sabemos que solamente Dios.
Entonces en él habita toda esta deidad. Ellos decían, ¿cómo un Dios tan santo iba a ser como nosotros? Pero ellos no entendían que él no iba a nacer como nosotros y que no iba a actuar como nosotros. Pero ellos no entendían que era a favor de nosotros, porque tenía que ser el gran sacerdote. Él vino a ser el gran sacerdote, ¿para qué? Para presentarte por ti y por mí delante del Padre. Miren lo que dice. Dice, en el mismo versículo, Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Miren esta palabra, invisible. Invisible. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios que nunca se ha visto. Él es la imagen. ¿Por qué? Lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, que es el libro que estamos estudiando. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice, cuando Jesucristo le decía a la samaritana, dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ese gran Dios invisible, pues Dios es espíritu. Espíritu en el hebreo es rúa y se traduce como soplo o viento. Y por eso que en el griego es neuma, de aire. Por eso que a las llantas que están llenas de aire se llama neumático. Viene de neuma, de aire, que significa soplo, viento, como algo que no se puede ver. Por eso que Dios es invisible. Entonces, muchos hablan del Espíritu y ni siquiera saben qué es el Espíritu. Y que obviamente es su presencia, es Dios, pero ni siquiera saben el concepto de dónde viene Espíritu. Entonces, Dios es aquel Dios invisible. Pero ese Dios invisible, ¿no? Ese Dios invisible se hizo visible. Miren lo que le dice Juan, el Señor a Nicodemo. El Señor le dice a Nicodemo, el Nicodemo le dice al Señor, Señor, reconocemos que vienes de Dios, porque estas obras que hacen no las hace cualquiera, sino viene de Dios. Entonces el Señor Jesucristo dice, tienes que nacer de nuevo. Y dice Nicodemo, ¿cómo? ¿Tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? Y siendo maestro, y no conoces esto, Nicodemo, ¿cómo va a entrar un hombre a la barriga, al vientre de su madre y nacerá? Dice, ¿no entiendes esto, Nicodemo? Vamos a lo que dice. Miren lo que dice. De cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Miren esto. Nicodemo era un maestro y no entendía este concepto. Dice Jesús a Nicodemo, tú sabes que hay viento, lo sientes, lo oyes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pues sí, dice Nicodemo, y bueno, pues así es lo espiritual. Elohim es espíritu. Ese gran Dios es espíritu, pero no tiene carne. Ese espíritu no tiene carne ni hueso. Ese gran Elohim, cuando se manifiesta en carne, ¿no? O sea, cuando Elohim se manifiesta en carne, es en Jesús. Y ese espíritu que no tiene ni carne ni hueso, viene a tomar carne y hueso en Cristo Jesús. Elohim se hace carne y hueso y es la foto. Jesús es la foto de ese gran Elohim invisible. Eso es lo que le está diciendo. Tú no sabes de dónde viene el viento. Tú has escuchado de Dios, pero no conoces a Dios. Ese viento que tú oyes, que no sabes de dónde viene y de dónde va, ese viento se hizo carne y lo estás viendo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Eso es lo que le está diciendo el maestro. ¿No? Esto es lo que le está diciendo el Señor. Bien. Y esto es lo que no entendían, dice. Y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Esta palabra para habitó es la palabra skenu en el griego y tiene que ver con tabernáculo, tabernaculizó, que es lo que se refiere. Esto enseña muchas cosas. Él tabernaculizó con nosotros, Él se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y esto es lo que enseña las fiestas de los tabernáculos. Las fiestas de los tabernáculos anunciaban el nacimiento del Señor Jesucristo. Si haces un estudio partiendo de Lucas, del libro de Lucas, donde habla de que Zacarías, era de la orden de Abías. Si partes de allí y haces un estudio y compara los tiempos del nacimiento de Juan y el nacimiento del Señor Jesucristo, das con el nacimiento del Señor Jesucristo y sabrás de que Él nació en tiempos de los tabernáculos, de la fiesta de los tabernáculos, que esta es la gran y última fiesta del año, que es en el 7º mes del año hebreo, ¿no? Y esto es lo que apunta a eso, ¿no? Y habitó entre nosotros. No, Jesucristo no nació en diciembre, como te lo han pintado, ¿no? Como te pintan Santa Claus, no tiene nada que ver. Ahí están celebrando a la fiesta de Ninro y Tammuz, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el Señor. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mira lo que dice aquí, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vimos. Cuando hablamos de gloria, hablamos de conocer. La palabra gloria en el griego es doxa, pero cuando decimos, bueno, ¿qué significa doxa? No sabemos, no significa gloria. Y la gente no sabe qué es gloria. La gloria, doxa también tiene un significado en el griego que es opinión. Opinión. Cuando el Señor vino a mostrar su gloria, vino a mostrar su forma de ser, su forma de pensar. Él vino a dar sus juicios justos. Él vino a mostrar su forma de pensar, su carácter. ¿Cuál es su doxa, su gloria? Su palabra. Y ellos dice que vieron la gloria de Dios como del unigénito del Padre. Ellos vieron la forma del Dios, su pensar, su manera de hablar, su doctrina. Esa es la gloria. Cuando tú quieres conocer la gloria, cuando tú quieres darle la gloria a Dios, porque tú estás dando a conocer a Dios. Si tú no das a conocer a Dios, entonces no estás dando la gloria a Dios. ¿Cómo das a conocer a Dios? A través de su palabra. Si piensas que das a conocer a Dios y no usas la palabra, no estás dándole la gloria a Dios. Dice, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era, este verbo era, es un verbo en tiempo perfecto, que fue, es y será. Dice, era primero que yo. Y el versículo 16, porque de su plenitud, esta palabra es plerú, que es contenido, de su contenido tomamos todo, de su plenitud, de su doxa, de su gloria, tomamos todo, de su conocimiento, de su doctrina. Y gracia sobre gracia. Wow, esto es un indicativo. Gracia sobre gracias. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero esta palabra pero no está en los manuscritos. Esto fue añadido en los manuscritos. La versión real dice, pero pues la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso es lo que enseña este versículo. La palabra pero fue añadida. Fue añadida. Una y otra vez la palabra te habla. En este pasaje le está diciendo, aquella palabra que escucharon, de ese Dios Elohim, pues ella se hizo un hombre, y ese hombre, ese Elohim hecho hombre, se llama Jesús. Yeshua, Yehoshua,